Señor, en estos momentos en que atravesamos circunstancias muy difíciles. Queremos que tú seas nuestra roca, que seas nuestro refugio. Gracias, Jesús, porque nunca nos sueltas de tu mano. Bendito seas. No tengo que temer si tú a mi lado estás. No hay ni una prueba que me pueda asustar. Bajo tus alas me cubrirás, ni una desgracia me alcanzará. Con tus ángeles cuidarás mi entrada y mi salida. En tus promesas yo quiero caminar, aunque la tormenta sea larga, yo sé que tu luz brillará y el sol saldrá y el milagro harás. Mi amparo es el Señor, mi refugio, mi Dios, mi Salvador, en quien confiaré, Él me protegerá. Solo tengo que creer. Bendecida tarde tengan todos ustedes, mis queridos hermanos de oración y familia de este bello grupo, renovados en el Espíritu. Hoy viernes, como cada semana, el Señor nos invita a participar de una tarde de perseverancia para seguir creciendo y cultivando la fe en nuestras vidas. Es así como hoy trataremos el tema de la fe. No podemos hablar del tema sin antes pedir al Espíritu Santo que nos inunde con sus dones de sabiduría para entender lo que Dios quiere, fortaleza para resistir con paciencia y valor las contrariedades de la vida, el don de consejo para saber lo que debemos hacer y cómo hacerlo, el don de la piedad, que son los sentimientos de afecto filial a Dios Padre, el don del entendimiento para poder comprender lo que Dios nos quiere decir en esta tarde, el don de la ciencia para ver lo verdadero y lo falso, el don de temor a Dios, que es la inspiración de saber y sentir que no debemos ofender a Dios bajo ningún concepto. La fe es una palabra muy común en nuestros días, pues a menudo la pronunciamos y escuchamos en los demás. Se ha hecho casi costumbre en jóvenes y adultos decir con fe. No sé si lo dicen con conocimiento de causa o solo por decir, ¿no? Pero ¿qué es la fe, hermanos? Yo recuerdo que desde muy pequeña me dijeron, la fe es un dogma. Yo dije, ¿qué es un dogma? Y entonces me dijeron, creer por creer a ciegas. Después, con los años, fue creciendo el significado de creer en Dios y no lo vemos. Damos lo cierto por cuanto todo esté escrito en la Biblia. Creemos las verdades reveladas por Dios, por la Iglesia Católica. La existencia de Dios como una sagrada Trinidad, es decir, compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué nos dice la Biblia sobre la fe? El apóstol San Pablo nos enseñó, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
En Hebreos ya vemos cómo en el capítulo 11, desde el versículo 1, la fe es el esfuerzo por conseguir lo que esperamos, el convencimiento respecto de lo que no vemos. En ella se destacaron nuestros antepasados. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por una palabra de Dios y entendemos que el mundo visible no tiene su origen en lo que se palpa. Por la fe de Abel, su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín. Por eso la Escritura lo declaró justo y Dios afirmó que aceptaba sus presentes. Y aunque haya muerto, por su fe sigue clamando. Por la fe también podemos ver en Hebreos mismo que también Sara recibió la capacidad de ser madre a pesar de su avanzada edad. También vemos que por la fe Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir a un país que se le daría como herencia y partió sin saber dónde iba. Por la fe Noé recibió de Dios el anuncio de acontecimientos que todavía no se podían comprobar y sometiéndose construyó el arca que iba a salvar a su familia. La fe de Noé condenaba a sus contemporáneos y por ella alcanzó la justicia que viene de la fe. Por la fe, Abraham fue a sacrificar a Isaac cuando Dios lo sometió a prueba. Ofreció a su hijo único, el que era precisamente la garantía de las promesas de Dios. Pues Dios le había dicho de Isaac, nacerían los que llevarían tu nombre. Abraham pensaba, Dios es capaz de hacer hasta de resucitar a los muertos. Por eso recobró a su hijo, lo que tiene valor de ejemplo. Podemos leer muchos pasajes de la Biblia y quedarnos anonadados por el grado de obediencia, de esperanza que se relata en cada párrafo. También podemos leer el fundamento de por qué Pedro es la base de la iglesia. Eso lo vemos en Mateo 16, del 17 al 19. Aquí Jesús le respondió y dice, feliz eres Simón Barjona, porque no te lo enseñó la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, que los poderes del infierno no podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y si exploramos, hermanos, un poco más en la Biblia, vamos a seguir leyendo muchos acontecimientos que nos revelan y profundizan la palabra fe, y sobre todo con ejemplos. Pasamos al Catecismo de la Iglesia Católica, donde partiremos del enunciado: María, dichosa la que ha creído. Lo vemos en el párrafo, en la primera parte, en el capítulo 148 y 149. La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios. Lucas capítulo 1, versículo 37. También en Génesis capítulo 18, versículo 14. Y dando su asentimiento, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1, versículo 38. Isabel la saludó, dichosa la que ha creído,
se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Lucas 1, versículo 45. Por esta fe, todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Lucas capítulo 1, versículo 48. Durante su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús, su Hijo, murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. Ahora, la fe tiene sus características. La fe es una gracia. La fe es un acto humano. La fe y la inteligencia. La libertad de la fe. La necesidad de la fe. La perseverancia en la fe. La fe, comienzo de la vida eterna. Son muchos, en realidad, lo que podríamos estar leyendo sobre la fe para poder aumentar no solamente nuestra fe, sino nuestros conocimientos con causa, nuestros conocimientos basados en una doctrina. La fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y las palabras. Creer entraña pues una doble referencia a la persona y a la verdad por confianza en la persona que la atestigua. No debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita de los auxilios interiores del Espíritu Santo. Creer es un acto humano, consciente y libre, que corresponde a la dignidad de la persona humana. Creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia procede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. Nadie puede tener a Dios por Padre si no tiene a la Iglesia por Madre. Creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita, transmitida, y son propuestas por la Iglesia. La fe es necesaria para la salvación. El Señor mismo lo afirma: el que no crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Marcos 16, versículo 16. La fe es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura. Santo Tomás de Aquino. Así es, hermanos. Tener fe es tener la certeza que la vida siempre nos pondrá en el lugar adecuado. Que gracias a que muchas de nosotros estamos en algún grupo, ya sea de la parroquia, ya sea virtual, tenemos la gracia de poder escuchar no solamente la palabra, también buenos consejos, de poder escuchar todas las vivencias de cada hermano que nos ayudan a valorar, a fortalecer nuestra fe, ¿no? Es muy importante la oración, hermanos, porque la oración nos ayuda a nosotros estar en gracia con Dios. También es importante el participar activamente de la misa, de participar de la hora santa, ¿no? Muchos dirán: ¿y por qué ella ya no está está hablando de hora santa y ya no estoy en hora santa? Hermanos, porque todas las mañanas yo tengo terapias. Yo tengo terapias a las 10 de la mañana
¿no? A veces voy y ya ahí tengo que esperar porque ya otra persona llegó, se hizo tarde, en fin, por X motivos. Pero yo en las tardes de los jueves ya estamos haciendo presencial. Somos pocos, pero somos. Y eso es lo importante, el que uno le dé el valor que corresponde a cada acto de fe cristiana. Si podemos asistir a todas las procesiones, enhorabuena. Si podemos estar en todas las misas de todos los días, enhorabuena. Pero si no, no digamos que no podemos. Al contrario, alentemos a todos aquellos que sí pueden hacerlo y nosotros desde nuestros hogares seguir las celebraciones, acompañar con nuestras oraciones para que todos aquellos hermanos que han peregrinado, para todos aquellos hermanos que están pasando por algún momento muy difícil, estén ellos participando, estén ellos confiando en que Dios les dará la fuerza y les dará la gracia de seguir adelante. El padre José Ignacio Alemán Grau, que muchos hemos tenido la suerte de conocerlo en alguna oportunidad, sobre todo en la parroquia Santa Rosa de Talara, nos dice en su librito: estuve enfermo y me visitaste. Los buenos cristianos aceptan la enfermedad y le ofrecen a Dios. Tienen mucha fe. Y es muy cierto, hermanos. En el transcurso de mi vida he pasado por muchos momentos de desolación, de tristeza, de preocupación, ya sea porque, por decir, cuando yo iba a tener a mi niña, ya ella tiene ahora 30 años. Hace 30 años tuve una cesárea de muy alto riesgo. Los médicos hicieron firmar, me atendieron 3 doctores, 3 ginecólogos y un obstetra. Desde ya se me había pasado la niña. Mi hija nació de 10 meses, no por descuido mío, porque yo tenía una gran amiga, digo tenía porque falleció, que en paz descanse, Matilde Molina, y ella me controlaba mañana y noche me controlaba. Y ella estaba súper preocupada, por eso desde ahí yo dije algo no está bien. Y ella me dijo, no, tienen que ver la forma porque no tenía contracciones ya. Y los latidos todo estaba bien, pero sí éramos conscientes de que ya se había pasado el tiempo, ¿no? Entonces, yo la verdad que fui al médico y me dijo, el lunes usted viene, señora, con su esposo porque tiene que firmar para su cesárea. No llegué al lunes porque ese mismo día sábado empecé con contracciones. Así que yo vivo acá en el Alto, me llevaron a Talara y como les comento, me practicaron una cesárea pero de muy alto riesgo. La anestesia no me pegaba. Yo en un momento debo haber convulsionado porque me han amarrado a la camilla, ¿no? Ahí en la sala de operaciones. Me han puesto cintas porque yo he estado como convulsionando. Y mi niña nació con fiebre. Pero Dios es tan misericordioso que, bueno, salí con mi niña todo, pero a los 11 años mi hijita empezó a tener un bulto en la espalda. Entonces ella no quería, ella ya lo había sentido y ya no se dejaba bañar. Y yo dije, ¿qué ha pasado? Pero ya era lo de la fiestita de promoción, todo eso. Y es allí donde ya uno toca, ¿no? Al tomarle las medidas, yo le dije, hijita,
Y me dice, sí, mami, no sé de qué es. Ahí mismo la llevé al médico, a un traumatólogo, me fui a Lima, me paseé en Lima en varias clínicas, le hicieron un corsé ortopédico especial a medida. Recorrí bastante en realidad con mi niña, pero a la vez yo se lo ofrecí a Dios. Le dije, Señor, que sea tu voluntad, pero por favor ayúdame y sánala si puedes. Si no, yo siempre estaré orando. Y así fue. Mi hija creció, la llevaba al quiropráctico 3 veces por semana. Ahí ya vivía en Talara, de Talara a Piura. Iba y la llevaba a mi niña. Y así transcurrió su vida. A los 22 años, a mi hija le dio su primera parálisis. Era algo que a mí ya me habían dicho, que podía esperar eso. Y desde esa fecha, hasta hoy día, sus 30 años, mi hija está haciendo una vida normal. Mi hija, por su misma fe, cuando la vio también un médico cubano amigo de mi sobrino, que es traumatólogo, y ellos le dijeron para operarla sin cobrarme un sol. Solamente yo tenía que comprar todo el material, que eran barras de aluminio, que eran pagar sala de operaciones en la clínica y en Lima, todo esto. Y mi hija dijo, no dijo, yo no me voy a operar. ¿Ya lo pensaste bien? Sí, ya lo pensé bien. Realmente mi hija me dio una gran enseñanza una vez más, porque ella me dijo, no me voy a operar, madre, yo tengo fe, me dijo, que voy a salir adelante y que los médicos se pueden equivocar. Gracias a Dios han pasado los años, como les digo, y mi hija está trabajando y es una profesional, trabaja y trata de llevar una vida normal. Yo digo trata porque hay muchas cosas que ella no hace, quizás como muchas chicas de su edad, ¿no? Ella no es de ir a un gimnasio y puede hacer ese tipo de ejercicios así, ¿no? Pero vive una buena vida. Yo digo buena vida porque vive en paz, porque vive llevando y sin sentirse acomplejada por su estado de salud, ¿no? Ella para adelante. ¿Y eso por qué? Por su fe, hermanos, por la fe que hemos tenido como familia, por pedirle cada día al Señor y agradecerle por todas sus bendiciones, porque la vida es una gran bendición, hermanos. Y no importa si uno no está completo, si te falta algo, pero estamos vivos y eso es algo muy grande. Hoy en día en nuestra sociedad, para los que tienen poder y dinero, lo que no produce no sirve. Una máquina que no tiene arreglo se bota. Algo que pasó de moda se desecha. Incluso a una persona que no produce se la margina. No piensan que desgraciadamente un día los marginarán también a ellos, cuando ya no produzcan ni para su propia empresa. Ellos, ¿por qué actúan así, hermanos? Porque son personas que no tienen fe, porque son personas que solamente están acostumbrados a vivir en un mundo y en una civilización materialista, donde el amor al prójimo ya está en segundo lugar, porque cada uno ve por sus propias necesidades y sus propios intereses. La Madre Teresa de Calcuta fue un gran ejemplo de mujer de fe. Fundó una congregación de hombres y otra de mujeres para que los enfermos y marginados de nuestra sociedad puedan recibir consuelo y cariño por lo menos al final de su vida. El deseo de esta santa religiosa era que los hombres que no vivieron como personas al menos puedan morir como personas. ¿Sabes que hay tantos en la iglesia dedicados a enfermos y ancianos? Sí, es cierto, hay muchos que se dedican a cuidar enfermos, ancianos y sobre todo a orar. En las Nazarenas todavía hay monjitas de clausura
que ellas se dedican a orar por todo el que necesite una oración. Ahora, nosotros sabemos, la fe enseña a la iglesia que ella es muy, muy necesaria que se practicar con las obras de caridad, etc. Pero es muy, muy importante. Es muy importante seguir también a cada hermano que veamos por la calle. Seguir, digo yo, porque a veces hay personas que conocemos que les falta algo, pero simplemente hacemos oídos sordos. Porque no nos queremos complicar la vida, porque a veces muchos dicen, no, yo no soy chismoso. Eso no es ser chismoso, es ser solidario. Y entonces, hermanos, seamos realmente personas de fe. Pienso que de esa manera estoy también sirviendo al Señor, ¿no? El tratar de fortalecer, ¿no? De inculcar en mis semejantes, empezando por mi familia, ¿no? Todos tenemos y pasamos por diferentes momentos, situaciones, ¿no? Que nos hace sentirnos débiles, ¿no? Pero esta debilidad, más que social o psicológica, yo creo que es una debilidad espiritual, porque se debe al alejamiento de Dios y a la fuerza espiritual netamente que nosotros podamos tener, ¿no? ¿Qué es la fuerza espiritual? Es la capacidad de enfrentar los desafíos. Se puede tener temor, miedo, pero lo enfrentamos porque buscamos la solución sin desesperarnos, ¿no? La fuerza espiritual para el alma es no alejarnos de Dios. Es llevar es no dejarnos abatir por la adversidad y enfrentar cualquier tipo de desafío. Y nos apoyamos en la oración. Porque ¿quién nos da paz, tranquilidad? La oración. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos participando de la hora santa, cuando nosotros rezamos el rosario, al menos personalmente siento una paz espiritual, pero grande. Me siento fortalecida, me siento renovada y plena, ¿no? Y es importante tener un temple psicológico, ¿no? Trabajar en nuestro miedo y procurar tener encuentros con Dios en cada misa, ¿no? En la Eucaristía, que nos nutre y nos alimenta, superando cualquier miedo que podamos tener, ¿no? Las inseguridades se presentan siempre, porque creo que ¿qué persona no puede tener alguna inseguridad? Pero si estamos fortalecidos espiritualmente, pues vamos a salir adelante ante nuestras inseguridades, ¿no? Toda persona tiene una fuerza de fe, una fuerza de fe en Dios, y que día a día se practica por la perseverancia. Eso es lo que nosotros hacemos y realizamos aquí en nuestro grupo de oración, ¿no? Perseverar cada viernes. Y esa es una gran motivación para permanecer firmes sin desmayar en cada momento, circunstancias de nuestro día a día. La perseverancia que realizamos nos ayuda a animarnos, ¿no? A darnos más ánimo. Y la oración nos ayuda a seguir nuestro proyecto de vida mediante nuestros grupos, ¿no? En los que participamos,
eso es algo que nos ayuda a fortalecernos, porque muchas personas muchas veces podemos caer en rutinas y algunos a veces pueden levantarse y sentirse totalmente desanimados, sentirse totalmente bajoneados, ¿no? Y es ahí donde nuestra fuerza espiritual debe sacarnos a flote. Yo tengo una enfermedad que lastimosamente tengo días malos y días buenos, como digo. Tengo días en que los ruidos me atormentan en la cabeza y a veces no digo nada. Simplemente estoy así un poco incómoda quizás, pero no digo nada. ¿Por qué? Porque no debo, yo digo, ¿por qué tengo que mortificar a otros diciéndome, no, no me hables porque me molestan los ruidos o algo? No, simplemente sigo con mi oración. A veces sí, la verdad que el cuerpo no me ayuda, pero es por temas de la misma artrosis, los mismos problemas de salud que tengo, ¿no? Pero no me dejo bajonear, no dejo que me bajonee porque yo digo, si el Señor, si Dios es mi pastor, nada me falta. Dios es mi fuerza y mi fortaleza. Entonces, ¿por qué voy a temer? Digo yo. Solita me pongo a contestarme y yo sé que el Señor sí escucha mis oraciones y no, como yo digo, no es que yo ore para pedir, no, yo oro para agradecer, ¿no? Para agradecer porque es importante decir gracias, Señor, porque todo ello me ayuda a seguir perseverando para forjarme mi espíritu de fe. Todo cristiano debe ser artífice de su propia historia y esforzarnos en lograr nuestras metas. Pero si no tenemos el auxilio divino y la gracia de Dios, no podemos lograrlo. Es importante ser constantes para tomar decisiones correctas. Y eso es difícil, porque estamos en un mundo pues que a veces, como les digo, hay personas que no saben darte un buen consejo o hay personas que no te han sabido guiar en el camino. Entonces tú puedes tomar decisiones incorrectas, ¿no? Entonces eso es difícil en este mundo moderno donde muchas veces hacer las cosas bien pues las toman a veces mal porque vemos muy a la ligera, las cosas y las decisiones que se toman no son las muy convenientes porque la gente es muy voluble. Uno un día piensa una cosa, al otro día piensa otra cosa y cree que las cosas se toman, se dejan, como decía el padre José Ignacio Alemán y Grau, pues no sirve, se vota, la gente se casa, se divorcia. ¿Y por qué es esto, Dios mío? Porque la gente no toma las decisiones correctas, porque creen que todo es fácil en la vida, ¿no? O sea, no hay, no, me falló, ya, lo voto. No, no es así, hermanos. Todas las personas fallamos de una u otra manera. Hoy en día, a la fortaleza de la fe, a la fortaleza del espíritu, los psicólogos lo llaman resiliencia, ¿no? Que es la capacidad de afrontar situaciones adversas, ya sea de problemas familiares, algún trauma, problemas de salud o financieros. En cambio, nosotros los cristianos decimos fortaleza. ¿A qué decimos nosotros fortaleza? A todo lo que proviene de Dios. Una persona que está con su fe puesta en Dios, en nuestra Madre Santísima, va a poder salir adelante con la fuerza del Espíritu Santo y su propia fe. ¿Por qué? Porque hoy en día las personas muchas veces, hermanos, dicen,
Soy católico, pero no practicante. Fui bautizado y confirmado, pero hace tiempo que no voy a misa. Soy creyente, devoto de la mechita, pero no he leído el catecismo de la Iglesia Católica. Quiero al Papa, pero apoyo el aborto. Frases como estas, hermanos, son las que escuchamos, ya sea por diferentes medios de comunicación, ya sea por entrevistas, ya sea por comentarios X que puedes escuchar de las personas. Entonces yo pienso que todo esto es algo nocivo. Nocivo desde todo punto de vista porque contradice nuestra fe cristiana, contradice nuestra doctrina cristiana y lo que Jesús nos ha querido enseñar, ¿no? Es por eso que yo pienso que todo eso nos aleja de Dios y entonces nosotros debemos buscar en la confesión y en la comunión, ¿no? Debemos nosotros levantarnos con esto, ¿no? Levantar nuestra fortaleza de fe, ¿no? Frases como las que les leí, ¿no? Es algo frecuente en nuestro entorno y como les decía, ¿no? Es la separación entre lo que nosotros creemos y lo que vivimos, ¿no? Entre otras posibles causales, el hecho de que un bautizado recibió al nacer la decisión de sus padres, ¿no? de ser bautizado y no existe en él una preocupación real por profundizar su fe. Yo lo digo esto con mucha pena porque he visto muchos chicos, ¿no? que han sido bautizados y que lamentablemente llegan a la edad adulta sin haber recibido el sacramento de la comunión, sin haberse confirmado en la fe, ¿no? Entonces esto realmente, yo a veces me pongo a rezar en realidad por ellos, porque digo, lo hacen por desconocimiento. ¿Y por qué? Porque también los padres podemos haber fallado, digo podemos, aunque ya los míos ya pasaron todas las etapas con los sacramentos de Dios, pero en los ahijados, ¿no? que tengo, hay uno que me preocupa que no ha tenido, porque él toma otros caminos. No es malo, pero simplemente él reza, en fin, hasta un día, el año pasado, ha rezado el rosario conmigo. Pero no es un chico que quiera asistir a las charlas, esas cosas no quiere. Y esa es una de mis luchas constantes, ¿no? Porque eso hace que yo no me sienta bien, no me sienta bien como madrina, pues, ¿no? Porque es como algo contradictorio ver esos resultados de mi parte, ¿no? Pero así es, pues, lamentablemente viven con otras formas de ver la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar de ser católico, de tener una fe firme y sólida, cuando descubro que muchas veces no he podido ayudar de manera más efectiva, ¿no? al cambio, ¿no? Creo que es muy importante que cada uno de nosotros clarifiquemos nuestros conceptos y profundicemos en cómo realmente ser personas de fe. Confiar, creer y adherirme a ellas implica cogerlas en el corazón. Pero la fe no puede ser solo racional, necesita también de un asentimiento afectivo que gobierne mis emociones y sentimientos. Muchas veces tenemos criterios de fe muy claros, pero mis sentimientos me empujan hacia la opción contraria. Es necesario educar nuestros sentimientos y emociones según las enseñanzas del Evangelio. Eso es lo que les venía comentando, hermanos, ¿no? Si bien la fe ilumina nuestra mente y transforma el corazón, nos debe llevar necesariamente a una acción decidida y continua por testimoniar al Señor con nuestras acciones, esforzándonos en actuar como
Él en todo momento y en todo lugar. Sí, hermanos, ¿no? O sea, debemos canalizar nuestra fe de alguna forma, ¿no? Por decir, yo estoy en el grupo de la Virgen y una forma de canalizar es por medio de nuestra oración todos los sábados, rosario de la aurora 6 de la mañana. Eso implica que nosotros salgamos de nuestros hogares antes de esa hora para poder estar antes de la hora pactada y empezar a ofrecerle a nuestra Santísima Madre el rosario para que y rezar, ¿no? Por todo nuestra localidad, rezar por todos los enfermos, rezar por todas las personas que sufren, ¿no? De alma y de cuerpo, pero hacerlo. Esa es una manera quizás que de mi parte estoy canalizando, ¿no? Con mi grupo, la fe en nuestro Señor y en nuestra vida. Madre Santísima, ¿no? El don de la fe es un camino, un horizonte que nos acompaña en el peregrinar de nuestra vida para ser conquistado. Un camino que nos lleva a creer, a confiar, a amar a alguien, y ese alguien es el Señor Jesús, que nos muestra la vida verdadera. Por lo tanto, la fe es un encuentro, es comunicación, amistad entre Dios y el hombre. Nos conduce hacia Dios y nos une más íntimamente a Él. Debo acercarme con humildad pidiéndole que aumente mi fe. Eso siempre hacemos, hermanos, que digo, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Eso lo rezamos en el credo, al empezar nuestro rosario, en la misa, ¿no? Y creo que sí es importante, es como un llamado de nosotros, ¿no? Si bien es cierto, no le estamos pidiendo cosas materiales o cosas, pero sí le estamos pidiendo que nos ayude a aumentar su fe, porque creemos en ese Dios, en ese Dios que nos mandó a su único Hijo, que fue crucificado por nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a responder al don de la fe si nos descubrimos frágiles y pecadores? Es lo que yo les decía, ¿no? O sea, fortalecer nuestra fe mediante la fortaleza espiritual, ¿no? Y también como pecadores en la confesión, ¿no? Ahí ese es aceptar nuestra realidad de pecado, porque somos conscientes de la proporción entre el llamado amoroso de Dios y nuestra pequeñez. Y es que en el camino de la fe verdadera no es otro que el de la propia conversión humana. Es por eso, hermanos, que es importante terminar el día de hoy con este tema de la fe para no cansarlos y aburrirlos, porque la verdad que a veces nosotros nos podemos enfrascar tanto en estar queriendo dar lo mejor de nosotros mismos y hacemos un poco aburrida esta charla, ¿no? Entonces, termino esta tarde de perseverancia agradeciéndole a Dios Padre, que es el que nos consuela, nos ama y nos sana, que nos arrope con su dulzura a través de esta enseñanza. Que el Señor nos ayude a ser mejores cada día para obrar de acuerdo a lo que decimos y hacemos. Y sobre todo que ese espíritu de fe que tenemos sea esa roca fuerte que nos ayude a avanzar en el camino de la vida. Paz y bien, mis queridos hermanos, Dios con nosotros. Bendecida tarde, hermanos, para todos y cada uno de ustedes y familias. Paz y bien.
quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver, a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver, a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré. No me dejarás caer. Todo es posible por la fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe